El oficial de policía que entró primero en el salón de la mansión Valladares creyó durante un instante bendito de ignorancia que había interrumpido una reunión familiar. Allí estaban, sentados en los sofás de terciopelo carmesí, que alguna vez habían sido el orgullo de la casa. El patriarca en su sillón de respaldo alto, con un periódico desplegado sobre el regazo. La matriarca a su lado, con las manos cruzadas sobre un libro de poesía, las tres hijas dispuestas en un semicírculo perfecto, cada una en una pose diferente pero igualmente elegante, como si un pintor las hubiera colocado así para un retrato familiar. Llevaban vestidos de seda y encaje, joyas que brillaban bajo la luz polvorienta que se filtraba por las cortinas cerradas, y sonrisas. Sonrisas serenas, inmutables, que no habían cambiado en los 3 años que la casa había permanecido cerrada al mundo exterior. El oficial, un hombre joven llamado Tomás Herrera, que llevaba apenas 6 meses en el cuerpo de policía, se acercó al patriarca para verificar lo que su mente ya sospechaba, pero su corazón se negaba a aceptar. Extendió la mano y tocó el dorso de la mano del señor Valladares, esperando encontrar carne fría, quizás rígida por el rigor mortis, quizás descompuesta por el paso del tiempo. Lo que encontró fue algo completamente diferente. La piel era dura, sí, fría, sin duda. Pero no era piel. Era algo que imitaba la piel, algo que había sido cosido con puntadas diminutas y precisas sobre un armazón que no era de hueso. Y los ojos que lo miraban desde el rostro inmóvil del patriarca no eran ojos humanos. Eran esferas de vidrio, perfectamente pulidas, que reflejaban la luz con un brillo que ningún ojo vivo podría tener. Herrera retrocedió, tropezando con sus propios pies, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Y entonces, en el silencio sepulcral del salón, escuchó un sonido. Un clic suave, mecánico, seguido de otro. Y la cabeza de la hija mayor se movió. Lentamente, con una fluidez antinatural, giró hacia él, y esa sonrisa cosida pareció ensancharse apenas 1 milímetro, mientras los ojos de vidrio lo seguían a través de la habitación. Bienvenidos a El secreto de la familia. Lo que están a punto de escuchar es una reconstrucción basada en rumores antiguos, leyendas locales y fragmentos de testimonios que han circulado durante décadas sobre la casa Valladares. Debo ser claro desde el principio. No existen registros oficiales, expedientes policiales verificables, ni informes de autopsia que confirmen los eventos que voy a narrar. Lo que presentamos aquí es un cuento, una exploración de los límites de la obsesión humana, de hasta dónde puede llegar alguien en su búsqueda de la perfección y la eternidad. Si es verdad o mentira, eso queda en sus manos, decidirlo. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal El secreto de la familia y a activar la campanita para no perderse ningún misterio. Y déjenme un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Vivirías para siempre si el precio fuera tu alma? ¿Aceptarías la eternidad si eso significara dejar de ser humano? Piénsenlo mientras nos adentramos en la historia de una familia que buscó detener el tiempo y que pagó un precio que ninguno de ellos pudo haber imaginado. Primera parte. La familia de la belleza eterna. La familia Valladares era, según todos los testimonios disponibles, la más hermosa de la región. No era solo riqueza lo que poseían, aunque la riqueza abundaba en cada rincón de su mansión de 40 habitaciones. No era solo elegancia, aunque cada movimiento de cada miembro de la familia parecía coreografiado por un maestro de ballet. Era algo más. Algo que la gente del pueblo no sabía cómo describir, pero que reconocía instintivamente. Una perfección que parecía desafiar las leyes naturales de la edad y el tiempo. Don Aurelio Valladares, el patriarca, tenía 55 años en 1922, pero aparentaba una década menos.
Su cabello, negro como el ala de un cuervo, no mostraba ni una sola cana. Su piel, aunque pálida como correspondía a un caballero que evitaba el sol, era lisa y sin arrugas. Sus manos, que habían trabajado durante años en oficios que nadie conocía con exactitud, eran las manos de un hombre joven, fuertes y delicadas al mismo tiempo. Doña Isadora, su esposa, era considerada la mujer más hermosa que la región hubiera visto jamás. A sus 48 años, conservaba la figura esbelta de su juventud y un rostro que los poetas locales comparaban con el de las vírgenes de los cuadros renacentistas. Su cabello rubio, que llevaba siempre recogido en elaborados peinados, brillaba como oro bajo la luz de las lámparas, y sus ojos, de un azul tan claro que parecía translúcido, tenían una cualidad hipnótica que hacía que quien los mirara se sintiera momentáneamente perdido. Pero eran las tres hijas las que realmente capturaban la imaginación del pueblo. Catalina, la mayor, tenía 25 años y la presencia imponente de una reina. Valentina, la del medio, tenía 22 y una gracia etérea que la hacía parecer más un espíritu que una mujer de carne y hueso. Y Rosario, la menor, acababa de cumplir 19 y poseía una inocencia radiante que contrastaba con la sofisticación de sus hermanas mayores. Las tres eran hermosas de maneras diferentes, pero igualmente extraordinarias. Y las tres, según los rumores que circulaban en voz baja, no habían cambiado ni un ápice en los últimos 10 años. Las fotografías que ocasionalmente aparecían en los periódicos sociales las mostraban exactamente iguales, año tras año, como si el tiempo simplemente las hubiera olvidado. La mansión Valladares era famosa por sus fiestas, eventos espléndidos que reunían a la crema de la sociedad y que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Los invitados hablaban maravillas de la decoración, de la comida, de la música, pero sobre todo hablaban de la familia misma, de su gracia incomparable, de su belleza imposible, de cómo parecían figuras salidas de un sueño en lugar de personas reales. Pero también hablaban de otras cosas, cosas que mencionaban en voz más baja cuando estaban seguros de que ningún Valladares podía escucharlos. Hablaban de cómo las ventanas de la mansión siempre estaban cerradas, incluso en los días más calurosos del verano. Hablaban de los carruajes que llegaban a la propiedad en horas extrañas de la noche, cargados de cajas cuyo contenido nadie conocía. Hablaban de los olores que a veces emanaban de la casa, olores químicos que recordaban a los hospitales o a los laboratorios. Y hablaban de don Aurelio, del pasado misterioso que nadie conocía completamente, de las habilidades que había desarrollado antes de hacerse rico, de los años que había pasado estudiando en lugares que nadie podía ubicar en un mapa. Algunos decían que había sido médico, otros decían que había sido artista, y otros, los que hablaban más bajo que nadie, susurraban una palabra que hacía que los oyentes se persignaran involuntariamente: taxidermista. Segunda parte. El arte de detener el tiempo. Para entender lo que sucedió en la casa Valladares, es necesario entender a don Aurelio. Y para entender a don Aurelio, es necesario retroceder en el tiempo, antes de la mansión, antes de la riqueza, antes de la familia perfecta que exhibía en sus fiestas como quien exhibe una colección de obras de arte. Aurelio Valladares había nacido en un pueblo pequeño del interior, hijo de un relojero que le enseñó desde niño el valor de la precisión y la mecánica. Creció rodeado de engranajes y resortes, de péndulos que marcaban el paso inexorable del tiempo, de mecanismos diseñados para medir algo que no podía ser detenido. Y desde muy joven, Aurelio desarrolló una obsesión que definiría el resto de su vida. Quería encontrar la manera de hacer que el tiempo se detuviera, no metafóricamente, literalmente.
Quería encontrar la manera de preservar las cosas tal como eran, de impedir que la edad y la decadencia las tocaran, de mantenerlas eternamente jóvenes, eternamente perfectas, eternamente vivas. A los 18 años dejó el pueblo y viajó a la capital, donde estudió medicina durante 2 años antes de abandonar la carrera por considerarla demasiado limitada. Luego estudió química, y después arte, y después anatomía en una escuela que operaba en los márgenes de la legalidad, donde los estudiantes tenían acceso a cuerpos que las instituciones oficiales no proporcionaban. Fue durante esos años cuando Aurelio descubrió la taxidermia. No la taxidermia común, la que se practicaba en los museos de historia natural para preservar animales cazados. Una taxidermia diferente, más sofisticada, que combinaba la química, la mecánica y el arte en proporciones que nadie había intentado antes. Desarrolló técnicas propias, métodos de preservación que mantenían la flexibilidad de los tejidos, procesos de embalsamamiento que conservaban el color y la textura de la piel durante décadas, y no se limitó a los animales. Los rumores sobre esta época de la vida de Aurelio son fragmentarios y contradictorios. Algunos dicen que trabajó para familias ricas que querían preservar a sus mascotas favoritas. Otros dicen que sus servicios eran solicitados por viudas inconsolables que no podían aceptar la muerte de sus seres queridos. Y otros, los que hablaban en susurros apenas audibles, afirmaban que Aurelio había cruzado líneas que ningún hombre debería cruzar, que había experimentado con cosas que la sociedad prefería no nombrar. Lo cierto es que cuando Aurelio Valladares reapareció en la vida pública, era un hombre rico. Nadie sabía exactamente de dónde venía su fortuna, pero nadie se atrevía a preguntar. Compró la mansión que llevaría su nombre, la remodeló según sus especificaciones exactas, y luego, a los 35 años, se casó con Isadora, una joven de familia venida, a menos que aceptó su propuesta sin hacer demasiadas preguntas. Las 3 hijas nacieron en los años siguientes: Catalina, Valentina, Rosario, y Aurelio las amó con una intensidad que rayaba en la adoración. Eran perfectas, sus creaciones más hermosas, las pruebas vivientes de que había logrado algo que nadie más había logrado: producir belleza en su forma más pura. Pero la belleza, como Aurelio sabía mejor que nadie, era efímera. El tiempo la destruía, la edad la marchitaba, la muerte la convertía en polvo. Y Aurelio no podía permitir que eso sucediera. No con sus hijas, no con su familia, no con las únicas cosas que realmente amaba en este mundo. Comenzó a trabajar en secreto, en un taller que había construido en el sótano de la mansión. Experimentó con nuevas fórmulas, nuevos procesos, nuevas técnicas que combinaban todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Buscaba algo que ningún científico había logrado, algo que ningún artista había imaginado. La manera de preservar la vida sin matarla, de detener el tiempo sin detener el corazón. No lo encontró, pero encontró algo parecido. Algo que, para sus propósitos, era casi igual de bueno. Tercera parte. La enfermedad. El desastre que destruiría para siempre la ilusión de perfección de la familia Valladares comenzó en la primavera de 1919, cuando Rosario, la hija menor y quizás la más querida, enfermó. Al principio pareció un resfriado común, una de esas dolencias menores que aquejan a todos en los cambios de estación. Una tos leve, un poco de fatiga, nada que el reposo y los caldos calientes no pudieran curar en cuestión de días. Rosario, que siempre había sido la más alegre de las 3 hermanas, intentó restarle importancia, seguir con su vida normal, asistir a las fiestas y los eventos sociales que eran parte fundamental de la existencia de los Valladares. Pero los días pasaban y la tos no mejoraba. Al contrario, se volvía más profunda,
más persistente, más húmeda. Era una tos que venía de lo más profundo del pecho, que sacudía el cuerpo delicado de Rosario como si una fuerza invisible la estuviera agitando desde adentro. Las noches se convirtieron en pesadillas de insomnio, interrumpidas cada pocos minutos por ataques de tos que la dejaban exhausta, empapada en sudor frío, incapaz de volver a conciliar el sueño. Y un día, en una tarde de abril, cuando el sol brillaba con una crueldad que parecía burlarse del sufrimiento de la familia, Rosario tosió en su pañuelo de seda blanca, y el pañuelo quedó manchado de rojo. No era mucho, apenas unas gotas, pero ambas, Rosario y su madre, que estaba presente en ese momento, supieron inmediatamente lo que significaba. Era la marca de la sentencia, el sello de una condena que no tenía apelación. El médico que examinó a Rosario fue el mejor que el dinero de los Valladares podía comprar. Un especialista de la capital con reputación de hacer milagros. Pero ni siquiera él pudo hacer nada más que confirmar lo que todos ya sospechaban. Pronunció una palabra que era una sentencia de muerte en aquella época, una palabra que hacía que las familias cerraran sus puertas y que los amigos dejaran de visitar. Tuberculosis, la enfermedad blanca, el mal romántico. La plaga que no discriminaba entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, entre hermosos y comunes. La enfermedad que consumía lentamente a sus víctimas, que las convertía en sombras pálidas de sí mismas, que las hacía toser sangre hasta que ya no quedaba sangre que toser. No había cura conocida, solo había tiempo, un tiempo que se medía en meses, quizás en semanas, y que se acababa con cada nuevo ataque de tos. Doña Isadora lloró durante días enteros, encerrada en su habitación, negándose a comer, negándose a dormir, negándose a aceptar que su hija menor, su pequeña Rosario, pronto dejaría de existir. Catalina y Valentina se encerraron en sus propias habitaciones, incapaces de enfrentar la realidad de que su hermana, su compañera de juegos de la infancia, su confidente de la adolescencia, pronto sería solo un recuerdo. Pero don Aurelio no lloró. Don Aurelio observó a su familia desmoronarse con una calma que era casi antinatural, con unos ojos que brillaban con algo que no era exactamente dolor. Y luego, sin decir una palabra a nadie, se encerró en su taller del sótano y comenzó a trabajar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad febril. Carruajes llegaban a la mansión a todas horas, cargados de productos químicos cuyos nombres los proveedores no conocían. Bloques de hielo eran entregados diariamente, desapareciendo en las profundidades de la casa sin que nadie supiera para qué se usaban. Y don Aurelio, que siempre había sido un hombre reservado, se volvió completamente inaccesible, emergiendo de su taller solo para las comidas y para visitar brevemente a su hija enferma. Rosario empeoraba rápidamente. Su piel, antes rosada y radiante, adquirió una palidez traslúcida que la hacía parecer hecha de porcelana. Sus ojos, antes brillantes de vida, se hundieron en sus cuencas y perdieron su brillo, y su cuerpo, antes esbelto y grácil, se consumió hasta quedar reducido a poco más que huesos y piel. Una noche de julio, cuando la luna llena brillaba sobre la mansión como un ojo vigilante, Rosario murió. Tenía 19 años y había dejado de respirar mientras dormía, con una sonrisa en los labios que quienes la vieron atribuyeron a un sueño agradable. El funeral fue privado, celebrado únicamente para los miembros de la familia. No hubo anuncios en los periódicos, no hubo visitas de condolencia, no hubo el ritual social
que normalmente acompañaba la muerte de alguien de la posición de los Valladares. La familia simplemente desapareció durante varias semanas, y cuando finalmente reabrieron las puertas de la mansión para sus habituales fiestas, nadie mencionó a Rosario. Era como si nunca hubiera existido, o casi, porque los invitados a la primera fiesta después de la muerte notaron algo extraño. Al final del salón principal, en un rincón apartado pero visible, había una figura sentada en un sillón de terciopelo. Llevaba un vestido blanco de encaje, el tipo de vestido que Rosario siempre había preferido. Su cabello rubio estaba peinado exactamente como Rosario lo llevaba, y su rostro, iluminado por la luz de las lámparas, era indistinguible del rostro de Rosario. Los invitados susurraron entre sí, confundidos. No había muerto la hija menor. No había sido enterrada semanas antes. Pero allí estaba, sentada en su sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo y una sonrisa serena en los labios. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie se atrevió a hablarle, y cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, la figura seguía allí, inmóvil, sonriendo hacia la nada, con una expresión que era casi, pero no del todo, humana. Cuarta parte. El nuevo empleado. Esta parte de la historia proviene del testimonio de un hombre llamado Marcos Elizalde, quien fue contratado como jardinero de la mansión Valladares en el otoño de 1921. Elizalde era un joven de 23 años, hijo de campesinos de un pueblo vecino, que había aceptado el trabajo sin saber absolutamente nada sobre los rumores que rodeaban a la familia. No leía los periódicos, no frecuentaba las tabernas donde se contaban historias, no tenía amigos que pudieran advertirle, solo necesitaba el dinero. Y los Valladares pagaban extraordinariamente bien, mejor que cualquier otra familia de la región, como si el dinero no tuviera valor para ellos o como si necesitaran comprar el silencio de quienes trabajaban en su propiedad. Los primeros días, Elizalde trabajó exclusivamente en los jardines exteriores, siguiendo instrucciones estrictas del mayordomo, un hombre taciturno llamado Facundo, que hablaba solo lo necesario y evitaba mirar directamente a los ojos. Elizalde nunca entraba en la casa, nunca interactuaba con la familia, simplemente llegaba al amanecer, trabajaba hasta el atardecer y se marchaba sin hacer preguntas. Veía a los miembros de la familia solo de lejos, como figuras en un cuadro que uno observa pero nunca puede tocar. Don Aurelio a veces aparecía en la puerta lateral para supervisar alguna entrega, siempre vestido impecablemente, siempre con esa mirada intensa que parecía ver más allá de las superficies. Doña Isadora paseaba por el jardín en las tardes con un parasol blanco que la protegía del sol, recorriendo siempre el mismo camino, deteniéndose siempre en los mismos lugares, como un fantasma, siguiendo una ruta que había repetido tantas veces que ya no necesitaba pensar en ella. Y las hijas se asomaban ocasionalmente a las ventanas del segundo piso, tres figuras pálidas, enmarcadas por cortinas de terciopelo, mirando hacia el jardín con expresiones que Elizalde no podía descifrar desde la distancia. Pero había algo extraño en esas apariciones, algo que Elizalde tardó varias semanas en identificar, pero que lo inquietaba desde el primer momento. Las hijas nunca parecían moverse realmente. Aparecían en las ventanas siempre en las mismas poses, siempre con las mismas expresiones, y luego desaparecían, como si alguien las colocara allí y luego las retirara. Elizalde nunca las vio caminar hacia la ventana. Nunca las vio gesticular ni hablar entre ellas. Nunca las vio hacer ninguno de los pequeños movimientos involuntarios que los seres humanos hacemos constantemente. Rascarnos la nariz, ajustarnos el cabello, cambiar el peso de un pie a otro. Y estaba la patrona, doña Isadora. Elizalde la veía pasear por el jardín todas las tardes a exactamente la misma hora, siguiendo exactamente el mismo recorrido,
deteniéndose en exactamente los mismos lugares durante exactamente la misma cantidad de tiempo. Al principio pensó que era simplemente una mujer de costumbres rígidas, alguien que encontraba consuelo en la rutina y la repetición. Pero luego comenzó a notar otras cosas, cosas que no podían explicarse por la rutina. Notó que nunca parpadeaba. En todas las horas que la observó durante sus paseos, nunca la vio parpadear ni una sola vez. Sus ojos permanecían abiertos, fijos, brillantes, de una manera que no parecía natural. Notó que sus labios nunca se movían, ni siquiera cuando parecía estar tarareando una melodía que Elizalde podía escuchar como un murmullo distante, pero que no parecía venir de ninguna boca humana. Notó que su vestido, un vestido azul con bordados de flores blancas, era exactamente el mismo todos los días. No solo el mismo estilo, sino literalmente el mismo vestido, con la misma pequeña mancha cerca del dobladillo que nunca desaparecía por más que pasaran los días. Y notó que cuando ella pasaba cerca de él podía escuchar algo, un sonido suave, apenas perceptible, como de engranajes girando, como de mecanismos moviéndose dentro de algo que no debería tener mecanismos. Una tarde, Elizalde estaba podando los rosales cerca de la entrada lateral cuando la puerta se abrió y don Aurelio salió. El patrón parecía agotado, con ojeras profundas bajo los ojos y manchas de algo que podría haber sido pintura o podría haber sido sangre en las mangas de su camisa. «Elizalde», dijo don Aurelio. Su voz era suave, casi amable, pero había algo en ella que hizo que el jardinero sintiera un escalofrío. «Necesito que me ayude con algo. Venga conmigo». El jardinero siguió al patrón hacia el interior de la casa, a través de pasillos que nunca había visto, bajando escaleras que conducían a niveles subterráneos que no sabía que existían. El aire se volvía más frío a medida que descendían, y el olor, ese olor químico que Elizalde había notado desde su primer día de trabajo, se volvía más intenso. Finalmente, llegaron a una puerta de metal que don Aurelio abrió con una llave que llevaba colgada del cuello. Y Elizalde vio el taller. Quinta parte. El taller de los horrores. Lo que Marcos Elizalde vio en aquel sótano lo perseguiría por el resto de su vida. Años después, cuando finalmente encontró el valor para contar su historia, lo hizo en fragmentos, incapaz de articular una narrativa completa, como si su mente se negara a reconstruir los recuerdos en orden. El taller era enorme, mucho más grande de lo que la estructura de la casa sugería. Las paredes estaban forradas de estantes que contenían frascos de vidrio llenos de líquidos de colores variados, amarillos, verdes, algunos tan oscuros que parecían absorber la luz. Había mesas de trabajo cubiertas de herramientas que Elizalde no reconoció, instrumentos que parecían mitad quirúrgicos y mitad artísticos, diseñados para propósitos que el jardinero no quería imaginar. Y había figuras humanas, dispuestas en poses diversas a lo largo del taller, algunas de pie, otras sentadas, otras acostadas en mesas, como si esperaran una operación. Al principio, Elizalde pensó que eran maniquíes, los muñecos de madera y tela que usaban los sastres para exhibir ropa. Pero a medida que sus ojos se adaptaban a la luz tenue del sótano, comenzó a notar detalles que los maniquíes no tienen. Cabello real, uñas reales, piel que, aunque pálida y cerosa, tenía la textura de la piel humana. Y rostros que reconocía de las fotografías que había visto en los periódicos, de los retratos que colgaban en los pasillos de la casa. El rostro de Rosario, la hija que supuestamente había muerto. El rostro de un hombre que Elizalde no conocía, pero que llevaba el anillo de la familia Valladares. El rostro de una mujer anciana cuya similitud con doña Isadora era demasiado marcada para ser coincidencia.
Don Aurelio caminó entre las figuras con la familiaridad de un curador recorriendo su museo. «Mi familia», dijo con una voz que contenía orgullo y algo más oscuro que Elizalde no supo identificar. «Generaciones de Valladares, preservados para la eternidad. Mi abuelo está aquí y mi abuela, mis padres, mi primera esposa que murió de parto antes de que pudiera perfeccionar mis técnicas, y ahora mis hijas». Elizalde sintió que sus piernas temblaban. «Sus hijas, señor». Don Aurelio sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Elizalde había visto en su vida. Rosario fue la primera. La enfermedad se la llevó, pero yo la traje de vuelta. No de la manera en que los charlatanes prometen, con rezos y supersticiones. De la manera real. La preservé en el momento de su mayor belleza y ahora vivirá para siempre. Pero yo las he visto, señor, a las señoritas. Las he visto en las ventanas, las he visto en los jardines. Por supuesto que las ha visto. Mi técnica no solo preserva, Elizalde, anima. He desarrollado mecanismos, sistemas de resortes y engranajes que permiten el movimiento. Mis hijas pueden caminar, pueden sentarse, pueden girar la cabeza. No están muertas, Elizalde. Están mejoradas. El jardinero dio un paso hacia atrás, tropezando con algo que no quiso mirar. ¿Y la señora? ¿Doña Isadora? La sonrisa de don Aurelio se ensanchó. Isadora fue la segunda. Comenzó a envejecer, ¿sabe? Arrugas alrededor de los ojos, manchas en las manos. No podía permitirlo, no en mi esposa, no en la mujer más hermosa que jamás haya vivido. Así que la mejoré también. Ahora es perfecta, será perfecta para siempre. Elizalde ya no podía controlar el temblor de su cuerpo. ¿Y las otras señoritas? Catalina y Valentina. Pronto, dijo don Aurelio. Muy pronto. Catalina ha comenzado a mostrar signos de la enfermedad que se llevó a Rosario. Y Valentina ha expresado su deseo de ser preservada mientras todavía es joven. Es una hija obediente. Entiende que la belleza debe ser protegida a cualquier costo. El patriarca se acercó a una mesa de trabajo donde había esparcidos planos y diagramas. Eran bocetos anatómicos, pero mezclados con diseños mecánicos, como si alguien estuviera planeando construir un cuerpo humano a partir de piezas de relojería. Mire, Elizalde, esta es mi obra maestra en progreso. He descubierto cómo reemplazar las partes que fallan por componentes más duraderos. Articulaciones de metal en lugar de cartílago. Ojos de vidrio que nunca perderán su brillo. Piel de porcelana en los lugares donde la piel humana se daña demasiado fácilmente. Y aquí, el corazón, un mecanismo que late eternamente, impulsado por resortes que nunca se desgastan. Elizalde no esperó a escuchar más. Se dio la vuelta y corrió hacia la escalera, ignorando los gritos de don Aurelio que resonaban a sus espaldas. Subió los escalones de dos en dos, atravesó los pasillos de la mansión sin saber a dónde iba y finalmente encontró una puerta que daba al exterior. Corrió a través del jardín, pasó junto a la figura inmóvil de doña Isadora que seguía su paseo eterno, y no se detuvo hasta llegar al camino principal. No regresó jamás a la mansión Valladares, no reclamó el salario que se le debía, y durante años no habló con nadie sobre lo que había visto. Sexta parte. El silencio de la mansión. Después de la huida de Elizalde, la mansión Valladares se cerró al mundo exterior con una determinación que parecía casi consciente, como si la casa misma hubiera decidido que ya había sido vista demasiado. Las fiestas que habían sido famosas en toda la región, esos eventos espléndidos donde la crema de la sociedad se reunía para admirar la belleza imposible de la familia Valladares, dejaron de celebrarse de un día para otro. No hubo anuncios, no hubo explicaciones, simplemente no hubo más invitaciones. Las familias que habían esperado ansiosamente la próxima oportunidad de visitar la mansión
se encontraron con un silencio que no sabían cómo interpretar. Los proveedores que habían abastecido la casa durante años, los carniceros, los panaderos, los comerciantes de telas y vinos finos, recibieron nuevas instrucciones por escrito, entregadas por mensajeros que no esperaban respuesta. A partir de ahora, debían dejar sus entregas en la puerta lateral de la propiedad, sin llamar, sin esperar, sin intentar comunicarse con nadie de la casa. El pago sería enviado mensualmente por correo, siempre exacto, siempre puntual, pero siempre impersonal. Algunos proveedores, los más curiosos o los más atrevidos, intentaron ignorar las instrucciones. Llamaron a la puerta, gritaron nombres, esperaron horas frente a la entrada principal. Pero nadie respondió jamás. La mansión permanecía en silencio, las ventanas cerradas, las cortinas inmóviles, como si no hubiera nadie adentro, y los vecinos, que durante años habían observado la mansión con una mezcla de envidia y curiosidad, ahora comenzaban a observarla con algo completamente diferente. Era un sentimiento que ninguno de ellos quería nombrar, un sentimiento que se instalaba en el estómago como una piedra fría cada vez que sus ojos se posaban en las paredes de piedra gris y los tejados de pizarra negra. Miedo, miedo puro, ancestral, el tipo de miedo que sentían nuestros antepasados cuando miraban hacia los bosques oscuros donde habitaban los depredadores. Las ventanas, que siempre habían estado cerradas incluso en los días más calurosos del verano, ahora estaban también cubiertas con cortinas gruesas de terciopelo negro que no dejaban pasar ni un rayo de luz, ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. El jardín que Elizalde había mantenido con tanto cuidado durante sus meses de trabajo comenzó a crecer salvaje sin nadie que lo podara. Los rosales se extendieron sin control, sus ramas espinosas cubriendo los senderos como si quisieran impedir el paso. La hierba creció hasta la altura de la cintura, ocultando los caminos de piedra que antes conducían a las diferentes áreas de la propiedad. Y la hiedra, siempre presente en las paredes pero siempre controlada, comenzó a trepar con una voracidad que parecía antinatural, cubriendo ventanas enteras, envolviendo columnas, amenazando con tragarse la mansión por completo. Y el silencio que emanaba de la propiedad era un silencio que no tenía nada de natural. No era el silencio de una casa vacía, donde el viento silba a través de las rendijas y los animales hacen sus nidos en los rincones abandonados. Era un silencio más profundo, más absoluto, el silencio de un lugar donde nada vivo habitaba, donde incluso los insectos y los pájaros evitaban acercarse. Pero a veces, en las noches de luna llena, cuando las sombras se alargaban, y el mundo parecía más dispuesto a revelar sus secretos, los vecinos que pasaban cerca de la mansión reportaban ver cosas. Los que se atrevían a hablar de ello, que no eran muchos, contaban historias que podrían haber sido pesadillas si no hubieran jurado que estaban completamente despiertos. Siluetas que se movían detrás de las cortinas, con movimientos lentos y mecánicos que no parecían humanos. Luces que parpadeaban en las ventanas del sótano, acompañadas de sonidos metálicos que podrían haber sido martillos o podrían haber sido algo completamente diferente. Y música. Música de piano que sonaba a horas imposibles, siempre la misma melodía, tocada con una precisión que no dejaba espacio para el error humano. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que don Aurelio había enloquecido completamente, que había asesinado a su familia y ahora vivía solo en la mansión, rodeado de los cadáveres de quienes había amado. Otros decían que la familia entera había muerto de la misma enfermedad que se había llevado a Rosario, y que sus fantasmas ahora habitaban la casa, incapaces de encontrar descanso. Y otros, los que habían escuchado fragmentos del testimonio de Elizalde antes de que éste huyera del pueblo,
Susurraban historias de muñecos que caminaban, de cadáveres que sonreían, de una familia que había encontrado la manera de vivir para siempre, a un costo que ningún ser humano debería pagar. Las autoridades fueron contactadas en varias ocasiones, pero siempre se negaron a intervenir. La familia Valladares había sido influyente en su época, y aunque ya no participaban en la vida social, su nombre todavía inspiraba un respeto temeroso. Además, ¿qué crimen se había cometido? No había denuncias, no había desaparecidos, no había evidencia de nada excepto los delirios de un jardinero que probablemente había bebido demasiado. Así pasaron los meses, y los meses se convirtieron en años. La mansión Valladares se convirtió en una leyenda local, el tipo de historia que los padres contaban a sus hijos para asustarlos, el tipo de lugar que los adolescentes se desafiaban mutuamente a visitar, pero que ninguno se atrevía a acercar realmente. El tiempo pasaba, pero la mansión permanecía igual, inmutable, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. Y entonces, en el otoño de 1924, alguien finalmente entró. Séptima parte. El último té. Fue una pareja de recién casados quienes alertaron a las autoridades. Habían comprado una propiedad cercana a la mansión Valladares sin conocer su historia, y una tarde, curiosos por conocer a sus vecinos, decidieron acercarse a presentarse. La puerta principal estaba entreabierta. No había nadie vigilando, nadie que respondiera a sus llamados. La pareja, joven e inconsciente del peligro, entró. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El salón principal estaba preparado para un té de la tarde. Había una mesa cubierta con un mantel de encaje sobre la cual reposaban tazas de porcelana, una tetera, platos con galletas que parecían haber sido horneadas recientemente, y alrededor de la mesa, sentados en sillas de respaldo alto, estaban los miembros de la familia Valladares. Don Aurelio presidía la mesa, con una taza de té entre sus manos inmóviles. Doña Isadora estaba a su lado, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando una conversación fascinante. Las tres hijas ocupaban los lugares restantes, cada una en una pose diferente. Catalina con un libro abierto frente a ella, Valentina con un bordado a medio terminar, Rosario con las manos cruzadas sobre el regazo y esa sonrisa que todos recordaban. La pareja se acercó, intrigada por la falta de movimiento, por el silencio absoluto, por la manera en que la luz del atardecer iluminaba la escena como si fuera un cuadro en lugar de un momento real. Y entonces el esposo extendió la mano para tocar el hombro de don Aurelio. Lo que sintió bajo sus dedos no era carne, era algo duro, frío, cubierto de una sustancia que imitaba la piel, pero que no lo era. Y cuando miró más de cerca, vio las costuras, líneas diminutas que recorrían el cuello del patriarca, los bordes de su rostro, las articulaciones de sus dedos. Costuras que mantenían unidas piezas que no deberían estar unidas, que preservaban una forma que debería haber dejado de existir hace mucho tiempo. La esposa gritó. El esposo retrocedió, tropezando con una de las sillas, derribando la tetera que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos de porcelana. Y entonces algo se movió. Fue la cabeza de Rosario, que giró lentamente hacia los intrusos, con un sonido de engranajes en movimiento. Sus ojos de vidrio los miraron con una expresión que podría haber sido curiosidad, o podría haber sido hambre. Y su boca, esa boca cosida en una sonrisa eterna, se abrió apenas 1 centímetro, emitiendo un sonido que era mitad suspiro y mitad chirrido mecánico. La pareja huyó. Corrieron hasta el pueblo más cercano y alertaron a las autoridades, que esta vez no tuvieron más remedio que responder.
Un grupo de policías fue enviado a la mansión Valladares, armados con pistolas que probablemente serían inútiles contra lo que estaban a punto de enfrentar. Y así llegamos al momento con el que comenzamos esta historia. El oficial Tomás Herrera entrando en el salón, encontrando a la familia sentada en perfecto orden, descubriendo que lo que parecían seres humanos eran en realidad algo completamente diferente. Octava parte. Lo que encontraron en el sótano. Los policías que registraron la mansión Valladares aquella tarde de otoño no estaban preparados para lo que encontraron. Nada en su entrenamiento, nada en sus experiencias previas los había preparado para enfrentar algo así. En el sótano, al que accedieron después de forzar la puerta de metal que Elizalde había descrito años antes, encontraron el taller de don Aurelio en todo su horror. Había más figuras de las que Elizalde había visto, muchas más. No solo miembros de la familia Valladares, sino también otras personas, sirvientes que habían desaparecido a lo largo de los años, visitantes que nunca regresaron a sus hogares, desconocidos cuyas identidades nunca fueron establecidas. Todos preservados con la misma técnica macabra, todos exhibidos en poses que sugerían vida, pero que eran una parodia de ella. Y había diagramas, cientos de diagramas que cubrían las paredes, que se apilaban en las mesas, que se extendían por el suelo como una alfombra de papel y tinta. Diagramas que mostraban el proceso completo de la transformación, cómo drenar la sangre, cómo reemplazarla con los químicos preservantes, cómo instalar los mecanismos que permitían el movimiento, cómo cubrir las partes dañadas con porcelana y cera para simular la piel perfecta. Pero lo más perturbador no fueron los diagramas ni las figuras. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la última habitación del sótano. Una habitación que había sido sellada con ladrillos, pero que los policías lograron abrir. Dentro había una sola figura, sentada en una silla de madera, mirando hacia la pared, con ojos que no eran de vidrio. Ojos humanos, todavía húmedos, todavía capaces de moverse. Era don Aurelio, el verdadero don Aurelio, no la figura mecánica que habían encontrado arriba. Este don Aurelio estaba vivo, aunque apenas. Su cuerpo había sido sometido a las mismas técnicas que había aplicado a su familia, pero el proceso no estaba completo. Partes de él habían sido reemplazadas con porcelana y metal, pero otras partes seguían siendo carne, carne que se pudría lentamente mientras él permanecía consciente, incapaz de moverse, incapaz de gritar, incapaz de hacer nada excepto mirar la pared y esperar un final que no llegaba. Cuando los policías lo encontraron, intentó hablar. Su boca, parcialmente cosida, apenas podía moverse, pero logró emitir palabras que los oficiales apenas pudieron entender. Ellas me hicieron esto. Mis hijas aprendieron demasiado bien. Murió minutos después, finalmente liberado de una prisión que él mismo había creado, y los policías, que ya habían visto demasiado, subieron al salón principal para enfrentar lo que quedaba de la familia Valladares. Novena parte. El fuego. Lo que sucedió después nunca fue documentado oficialmente con la claridad que un evento de tal magnitud debería haber recibido. Los informes policiales de aquella época son fragmentarios y contradictorios, llenos de tachaduras, páginas arrancadas y secciones completas que han sido censuradas con tinta negra tan espesa que ninguna luz puede penetrarla. Los archivos municipales muestran huecos inexplicables, registros que deberían existir, pero que simplemente no están, como si alguien hubiera decidido sistemáticamente que cierta información era demasiado perturbadora para ser preservada para la posteridad. Pero los rumores, esos susurros que viajan de boca en boca y que ninguna autoridad puede silenciar completamente, cuentan una historia que ha sobrevivido
a lo largo de las décadas. Dicen que cuando los policías intentaron mover las figuras del salón, cuando intentaron trasladarlas para examinarlas más de cerca o para llevarlas como evidencia, éstas comenzaron a moverse por sí mismas. No movimientos lentos y torpes, como los de un mecanismo mal calibrado, sino movimientos fluidos, casi elegantes, como si hubieran estado esperando ese momento, como si la interrupción de los intrusos hubiera sido exactamente lo que necesitaban para despertar de su letargo. Dicen que los mecanismos que don Aurelio había instalado en sus creaciones seguían funcionando con una perfección que desafiaba toda lógica, impulsados por resortes que no necesitaban cuerda, por engranajes que giraban eternamente, por una energía que no podía provenir de ninguna fuente conocida por la ciencia. Dicen que las tres hijas fueron las primeras en levantarse, que se pusieron de pie al unísono, con una sincronización perfecta que revelaba su naturaleza mecánica, y que caminaron hacia los oficiales con pasos lentos pero absolutamente implacables. Sus sonrisas, esas sonrisas que habían sido cosidas en sus rostros con hilo de seda, parecían ensancharse con cada paso que daban, estirándose más allá de lo que cualquier boca humana podría estirarse, revelando dientes que brillaban como perlas en la penumbra del salón. Y sus ojos, esos ojos de vidrio que don Aurelio había seleccionado tan cuidadosamente para que coincidieran con el color original de los ojos de sus hijas, giraban en sus cuencas, siguiendo los movimientos de los oficiales con una precisión que era absolutamente aterradora. Dicen que el oficial Herrera, el mismo que había sido el primero en entrar, fue el primero en reaccionar. Desenfundó su arma con manos temblorosas y disparó. La bala atravesó el pecho de Rosario con un sonido sordo, diferente al sonido que haría al atravesar carne humana. Pero la figura no se detuvo. No había corazón que detener, no había sangre que derramar, no había nervios que transmitieran dolor. Solo mecanismos y relleno y porcelana y cera, y ninguna de esas cosas podía ser detenida por una simple bala de plomo. Los otros oficiales dispararon también, vaciando sus revólveres contra las figuras que seguían avanzando. Las balas abrían agujeros en la piel artificial, revelando el armazón metálico que había debajo, los engranajes que giraban, los cables y resortes que permitían el movimiento. Pero nada de eso detenía a las creaciones de don Aurelio. Seguían caminando. Seguían sonriendo, seguían extendiendo sus brazos articulados hacia los hombres que habían osado invadir su hogar. Dicen que alguien, nadie recuerda exactamente quién, porque todos estaban demasiado aterrorizados para prestar atención a los detalles, derribó una de las lámparas de aceite que iluminaban el salón. Quizás fue un accidente. Quizás fue un acto desesperado de alguien que entendió que el fuego era la única arma que tenía alguna esperanza de funcionar. La lámpara cayó al suelo y se rompió, derramando su contenido sobre los muebles antiguos, sobre las cortinas de terciopelo, sobre las alfombras persas que cubrían el piso. Y dicen que alguien más, quizás el mismo que había derribado la lámpara, encendió una cerilla, una pequeña llama amarilla que en circunstancias normales no habría sido suficiente para encender nada más que una vela. Pero aquella no era una circunstancia normal, y la casa parecía estar esperando ese momento, parecía ansiosa por arder. El fuego se extendió con una velocidad que desafiaba toda explicación natural, alimentado por décadas de polvo acumulado, por las telas antiguas que cubrían cada superficie, por los productos químicos que don Aurelio había almacenado en el sótano para sus experimentos de preservación. La mansión Valladares, que había sido testigo de tantos horrores, que había albergado los secretos más oscuros de una familia obsesionada con la eternidad, comenzó a arder. Los policías huyeron. Todos menos Herrera, que quedó atrapado cuando una viga ardiente
cayó bloqueando su camino. Sus gritos se mezclaron con otro sonido, un sonido que los sobrevivientes describirían como el chirrido de engranajes fundiéndose, como el estallido de ojos de vidrio explotando por el calor, como el susurro de voces mecánicas repitiendo palabras que nadie pudo entender. Herrera fue encontrado al día siguiente, cuando los bomberos finalmente pudieron entrar en las ruinas humeantes. Estaba vivo, aunque gravemente quemado, y pasaría el resto de su vida en un hospital, negándose a hablar de lo que había visto, negándose a cerrar los ojos por miedo a lo que vería en sus sueños. La mansión quedó reducida a cenizas. Todo se perdió. Los muebles, las obras de arte, los diagramas del sótano, las figuras que don Aurelio había pasado décadas creando. Todo excepto una cosa: los ojos. 10ª parte. Lo que permanece. Cuando los investigadores revisaron las ruinas de la mansión Valladares, encontraron algo que no podían explicar. Entre las cenizas, entre los escombros carbonizados, entre los restos de lo que había sido una de las casas más hermosas de la región, había ojos, ojos de vidrio, perfectamente intactos, sin una sola grieta ni mancha de hollín. 10 ojos en total, correspondientes a los 5 miembros de la familia que habían sido encontrados en el salón. Estaban dispersos entre los escombros, mirando hacia arriba con ese brillo antinatural que Herrera había descrito, reflejando la luz del sol de una manera que el vidrio normal no debería reflejar. Los investigadores recogieron los ojos y los guardaron en una caja de madera que fue enviada a la estación de policía. Nadie sabía qué hacer con ellos. No eran evidencia de un crimen que pudiera ser procesado, porque todos los involucrados estaban muertos. No eran objetos de valor que pudieran ser subastados. Eran simplemente restos, restos de algo que había existido y que ya no existía. La caja fue guardada en un depósito de evidencias donde permaneció durante años, olvidada por todos. Pero los policías que trabajaban en la estación comenzaron a notar cosas extrañas. Ruidos que venían del depósito en las noches, como de algo pequeño rodando sobre el suelo de madera. Sombras que se movían en las esquinas de los pasillos, sombras que parecían tener ojos. Y sueños. Sueños que todos los oficiales comenzaron a tener. Sueños en los que la familia Valladares los visitaba, sonriendo con esas sonrisas cosidas, invitándolos a tomar el té en un salón que ya no existía. Un día, la caja desapareció. Nadie supo cómo ni cuándo. Simplemente dejó de estar donde debería haber estado, y ninguna búsqueda logró encontrarla. Algunos dijeron que alguien la había robado. Otros dijeron que había sido destruida en secreto por algún oficial que ya no podía soportar los sueños. Y otros, los que creían en las leyendas más oscuras, susurraban que los ojos simplemente se habían ido, que habían rodado fuera de la caja, fuera del depósito, fuera de la estación, buscando un nuevo lugar donde pudieran observar. El terreno donde había estado la mansión Valladares permaneció vacío durante décadas. Nadie quiso construir allí. Nadie quiso comprar esa tierra maldita. La hierba creció sobre las cenizas, los árboles brotaron entre los escombros y eventualmente la naturaleza reclamó lo que los Valladares habían tomado. Pero dicen que si visitas ese lugar en las noches de luna llena, si caminas entre los árboles que ahora cubren los cimientos de la mansión, puedes sentir algo, una presencia, una mirada, algo que te observa desde la oscuridad con ojos que no necesitan párpados, que no necesitan descanso, que no necesitan nada excepto alguien a quien mirar. Y dicen que si te quedas lo suficiente, si tienes el valor o la locura de permanecer en ese lugar hasta el amanecer, puedes escuchar algo más. Música. La misma melodía de piano que los vecinos escuchaban hace un siglo,
tocada con la misma precisión mecánica, viniendo de algún lugar que ya no existe. La familia Valladares quería vivir para siempre y de alguna manera, en algún sentido que desafía nuestra comprensión, lo lograron. Epílogo. La pregunta eterna. La historia de la familia Valladares es, en esencia, una historia sobre la obsesión, sobre los límites a los que alguien puede llegar en busca de algo imposible, sobre el precio que se paga cuando intentamos desafiar las leyes naturales que gobiernan nuestra existencia. Don Aurelio amaba a su familia. De eso no hay duda. La amaba con una intensidad que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. Pero su amor se convirtió en obsesión, y su obsesión se convirtió en locura, y su locura lo llevó a cometer actos que ningún ser humano debería cometer. ¿Fue un monstruo? Quizás. ¿Fue un genio? Sin duda. ¿Fue un hombre que simplemente llevó el amor demasiado lejos? Eso es lo que cada uno debe decidir por sí mismo. Lo que sí sabemos es que la belleza que tanto quiso preservar era, en última instancia, imposible de preservar. Porque la belleza humana no reside solo en la carne, en la piel, en los ojos. Reside en el movimiento, en la imperfección, en los pequeños cambios que marcan el paso del tiempo. Una sonrisa que se forma lentamente, arrugas que cuentan historias de risas pasadas, canas que hablan de sabiduría adquirida. Eso es lo que hace bella a una persona. Y eso es precisamente lo que don Aurelio destruyó en su intento de preservarlo. Las figuras que creó eran perfectas, eran hermosas, eran eternas, pero no estaban vivas. Y sin vida, la belleza es solo una máscara vacía, un disfraz que no oculta nada, una mentira que nadie quiere creer. Si hay una lección en esta historia, quizás sea esta, que la mortalidad es el precio de la vida y que quien no está dispuesto a pagar ese precio no merece ninguna de las dos cosas. Fin del relato. La historia de la familia Valladares ha sido reconstruida a partir de leyendas locales, fragmentos de testimonios y rumores que han circulado durante generaciones. No existen registros oficiales, expedientes policiales completos ni informes forenses que confirmen los eventos narrados. La ubicación exacta de la mansión Valladares, si alguna vez existió, se ha perdido en las brumas del tiempo. El terreno donde supuestamente estuvo la propiedad permanece deshabitado hasta el día de hoy, y los lugareños evitan mencionarlo en sus conversaciones. Y con esto termina la historia de la obsesión final de la familia Valladares. Una historia de amor llevado al extremo, de belleza que se convirtió en horror, de eternidad que resultó ser una prisión. Si has llegado hasta aquí, te agradezco tu paciencia y tu valor para enfrentar esta oscuridad conmigo. Quiero pedirte que dejes un comentario contándome qué te pareció esta historia. ¿Habrías hecho lo mismo que don Aurelio si pudieras preservar a quienes amas para siempre? ¿O habrías aceptado que la muerte es parte natural de la vida? Y sobre todo, respóndeme la pregunta que hice al principio. ¿Vivirías para siempre si el precio fuera tu alma? ¿Aceptarías la eternidad si eso significara convertirte en algo que ya no es humano, en una máquina que imita la vida, pero que ha perdido todo lo que hace que la vida valga la pena? Don Aurelio pensó que podía tener ambas cosas, la eternidad y el amor, la perfección y la humanidad. Descubrió demasiado tarde que algunas cosas son mutuamente excluyentes, que el precio de detener el tiempo es dejar de existir en él, que la búsqueda de la perfección puede destruir precisamente lo que intentamos preservar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal El Secreto de la Familia y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hay muchos más secretos esperando ser revelados, muchas más familias con obsesiones que destruyeron lo que amaban en su intento de protegerlo. Nos vemos en el próximo video.
Hasta entonces, cuídate. Y si alguna vez encuentras un par de ojos de vidrio mirándote desde algún rincón oscuro, si alguna vez sientes una mirada que no parpadea siguiéndote a través de una habitación, recuerda la historia de los Valladares. Recuerda que la belleza sin vida es solo una máscara. Recuerda que el amor que no puede aceptar la pérdida se convierte en prisión. Y recuerda que algunas miradas nunca dejan de observar, porque ya no tienen párpados que puedan cerrarse. Los ojos de los Valladares siguen ahí afuera, en algún lugar, esperando, observando, buscando nuevos rostros que admirar, nuevas bellezas que preservar, nuevas víctimas que añadir a su colección eterna. Quizás, en este mismo momento, te están mirando a ti. Buenas noches. Y que tus ojos se cierren en paz cuando llegue el momento de dormir, porque los ojos de los Valladares nunca lo harán, y nunca olvidarán la belleza que vieron en ti, porque la belleza, para los Valladares, nunca fue algo que se admirara, fue algo que se coleccionaba, y sus ojos de vidrio siguen buscando nuevas piezas para su colección eterna.